Muy bien, volvemos entonces con nuestra agenda. Gracias por acompañarnos. Y el último tema de esta primera parte es el que habíamos anunciado del restablecimiento del blanqueo destinado a la construcción. Ya el año pasado, ustedes recordarán que analizamos este tema, pero ahora vuelve justamente como consecuencia del fracaso que ha tenido el régimen anterior, yo diría básicamente por los problemas que tenía de aplicación el régimen legal y fundamentalmente por el poco tiempo que dispusieron los contribuyentes para este blanqueo, habida cuenta del tiempo que llevó las normas reglamentarias. Bueno, nuevamente entonces una nueva vuelta sobre este tema que tiene la virtud de que en este momento el costo de la construcción básicamente es un costo que está en los menores niveles de los últimos tiempos, así que es una buena oportunidad para este tipo de regularizaciones. Comenzamos mencionando las normativas legales, porque aquí se prorroga la norma, y esto ya nos hizo acordar a la prórroga que ha tenido, por ejemplo, las moratorias, con todos los inconvenientes que generan esta mecánica legal. Nosotros teníamos, recordamos la ley 27613, que era del año 2021, con sus disposiciones reglamentarias. Y actualmente lo que estamos hablando es de la ley 27679, que se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial el 22 de agosto. Esta es la fecha clave porque es la vigencia del nuevo régimen de regularización. Luego aparecen otras disposiciones que vamos hoy a comentar, que se refiere al decreto 556, al decreto 551, ambos del año 2022, y a la resolución general de la AFIP, la 5253, que fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de agosto. Con esto tenemos la batería de las normas que resultan aplicables. ¿Cómo es el diseño que tiene esta ley? Esta ley tiene 3 capítulos. El primer capítulo, que es el incentivo a la construcción por la realización de las obras. El segundo capítulo, que se refiere al puente al empleo, o sea, la transformación de los planes o los programas sociales en las prestaciones y las prestaciones de seguridad social en trabajo formal de calidad. Y el capítulo tercero, que son las facultades reglamentarias que se otorgan a la AFIP y al Banco Central dentro de los 15 días corridos y que, como vimos, ya han sido dictadas. Vamos a ver los proyectos inmobiliarios alcanzados. En realidad, acá tenemos que hablar de obras privadas nuevas que se inicien, y aquí aparece en el juego de las fechas como consecuencia de las normativas que hemos hablado, y que se refieran a construcciones, ampliaciones, instalaciones sujetas a denuncia, autorización o aprobación de acuerdo con los códigos de edificación. Es decir, no cualquier obra va a ser considerada obra privada nueva a los efectos de este régimen, sino son todas aquellas que de acuerdo con las normas reglamentarias requieran la denuncia, la autorización o la aprobación. Desde este punto de vista se incluyen las obras privadas nuevas a las fechas correspondientes, o las obras que, estando en vías de construcción, posean un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra. Con esto, ¿qué queremos decir? No están alcanzados en este régimen las obras terminadas. O sea, si queremos comprar un departamento terminado, no estaría alcanzado, porque el objetivo que tiene esta norma es justamente el incentivo a la construcción.
Y en el caso de que las obras estén en desarrollo a la vigencia de la ley, tenemos que ver que ese avance sea inferior al 50%. Ese porcentaje del 50% se va a acreditar, tal cual dicen las normas reglamentarias, con la información que se ha presentado ante las autoridades edilicias o con el dictamen del profesional matriculado, que va a tener que acreditar justamente que la obra de que se está discutiendo posee un grado de avance inferior al 50%. Notamos que con esta definición, con esta conceptualización que tiene la ley, surge el mismo problema que en su momento notamos y que no ha quedado clarificado, lamentablemente, en esta prórroga, que el régimen anterior. Es decir, si esto está referido exclusivamente a la construcción de obras privadas nuevas destinadas a vivienda, o podrían ser otro tipo de obras, como ser, por ejemplo, depósitos u obras de tipo industriales. En realidad, esto no está resuelto. Es más, parecería que por la definición que tiene el alcance de lo que estamos hablando, los proyectos inmobiliarios, no hace ningún tipo de distinción. A pesar que al dictarse las normas reglamentarias, en el título de estos decretos habla de la construcción para vivienda. Bien sabemos que ha dicho la Corte respecto del nomen juris, que el título que le ponga el legislador no define la naturaleza jurídica de lo que estamos hablando, sino que tenemos que, en definitiva, hurgar, interpretar la norma legal. Y acá, insisto, en la norma legal no hay ninguna distinción entre uno u otro destino, pero el tema sigue estando abierto. La propia norma establece que la AFIP va a instrumentar los registros de proveedores inmobiliarios, cosa que lo ha hecho. Entonces, en las obras alcanzadas, nosotros nos vamos a encontrar con las obras de la ley 27613, el régimen anterior, que dicho sea de paso, respecto del cual se dictan otras normas de transición, y las obras nuevas para la ley 27679. ¿Qué es lo importante para destacar aquí? Dos cosas. Primero, las inversiones en las obras deben efectuarse hasta el 31 de diciembre del 2024. Este es un tema central. Las inversiones deben efectuarse hasta el 31 de diciembre del 2024. Y por otro lado, queremos destacar que no hay norma legal alguna sobre la finalización de las obras. Este es el otro aspecto importante que también tenemos que destacar. En este cuadrito lo que estamos tratando de hacer es una relación que podemos trazar entre ambas leyes, o sea, entre la ley 27613 y la ley 27679. Porque nosotros, partiendo del régimen anterior, nos podemos encontrar con dos situaciones, y acá juega la transitoriedad que hemos hablado. La situación 1, el contribuyente que blanqueó por la ley 27613, que presentó el formulario 1130, pero que no realizó inversiones, o las inversiones las realizó en forma parcial. En este caso, la norma reglamentaria lo que establece que las inversiones deben realizarse hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, se aplica el nuevo plazo de la ley 27679 a las obras que nacen con la ley 27613 y que cumplieron con ese requisito que establecemos en la situación 1, o sea, que han blanqueado y han presentado el formulario 1130. Y la situación 2, que podemos percibir en esta relación
entre las leyes 27613 y 27679 es los contribuyentes que han depositado la tenencia tal cual se establecía, pero no blanquearon ni tampoco presentaron el formulario 1130. Si esa tenencia corresponde a los meses de mayo, junio o julio del 2021, acá también aparece una norma de transición que dice que tienen tiempo para presentar la declaración jurada, ojo con esto, 30 de noviembre del 2022, porque hasta el momento no la presentaron, y a su vez pagar el impuesto sujeto al régimen general y con las alícuotas correspondientes. Esta relación entre ambas leyes nos parece importantísimo realizarlo porque justamente estamos hablando de transición de tipo normativa. Bueno, vamos a ver si esto me deja. Vamos a ver ahora el registro de proyectos especiales, que como sabemos era una facultad que se le da a la administración tributaria, con todos los aspectos que ya lo conocemos, porque todo esto era, se aplicaba para el régimen de la ley anterior, obviamente también se aplica para este régimen. Y entonces ahí tenemos los obligados a registrar, quiénes son los sujetos obligados a registrar, que serían los desarrolladores, los constructores y los vehículos de información, con todos los requisitos que establecen las normas reglamentarias en el registro de proyectos inmobiliarios que se llama el REPI. Aquí aparece entonces lo que conocemos como el sistema general COPI, que es el código de registración del proyecto inmobiliario con la constancia de registración del proyecto, que la medida que resulte aprobado, esta transacción es lo que se debe realizar como requisito justamente para poder aplicar el régimen. Cuando nosotros analizamos los sujetos, lo que nos interesa considerar que esto no es solamente para personas humanas y sucesiones indivisas, sino también para las sociedades con todo el esquema normativo que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias para la renta de tercera categoría en el artículo 53. Es decir, personas humanas y sociedades que van a estar en condiciones de poder acceder a este blanqueo. Y justamente, como hablamos de la normalización de la tenencia, acá lo que tenemos que tener en cuenta que este blanqueo alcanza la tenencia en moneda nacional o en moneda extranjera. Es decir, el contribuyente es el que va a tener que decidir qué tipo de moneda está normalizando. Y por supuesto que esa tenencia es la tenencia que no está declarada ante la AFIP al 22 de agosto del 2022, que es la fecha de vigencia. Eso sí, esa normalización de la tenencia está destinada exclusivamente a la realización de inversiones de construcción. Es decir, no se puede utilizar por una cosa distinta que no sea la inversión en construcción, cuyo plazo ya arrancó desde la vigencia 22 de agosto y llega hasta el 17 de agosto del 2023. Nos referimos entonces a la realización de este régimen especial. Justamente las propias normas nos encargan de decir cuáles son las monedas que en definitiva se pueden regularizar y cuáles están excluidas, esto en una situación muy similar a la que habíamos visto antes. La regularización requiere del pago de un impuesto especial. Ese impuesto especial debe ser ingresado en una cuenta especial. Y tal cual tenía el régimen anterior, hay periodos con alícuotas. Es decir, estamos en el primer tramo que arrancó desde la vigencia del 22 de agosto, que llega hasta el día 19 de noviembre del 2022. Todas estas fechas tenemos un asterisco según la AFIP, porque en nuestro conteo hay un día de diferencia, pero bueno, este es el plazo
que en definitiva ha fijado la Administración Tributaria. Hasta el 19 de noviembre juega la alícuota menor, una alícuota interesante, que es del 5% para regularizar toda la tenencia. Porque a partir de ahí ya juegan otros periodos con alícuotas que obviamente ya no son tan interesantes, del 20 de noviembre al 17 de febrero del 2023 del 10%, y la última que es del 18 de febrero del 2023 al 17 de agosto del 2023, ahí terminaría esta posibilidad con el 20%. Habíamos dicho, el contribuyente puede elegir regularizar pesos o moneda extranjera. Pero si él llega a regularizar moneda extranjera, la evaluación debe hacerlo con el tipo de cambio comprador del Banco Nación Argentina a la fecha de ingreso en la cuenta especial. Con lo cual, acá podemos advertir con claridad que a los contribuyentes le conviene mucho más regularizar dólares que pesos, habida cuenta que al regularizar dólares va a tener una base de imposición menor de aquel que regulariza en pesos. La propia ley se encarga de decir, tal cual decía la ley anterior, este impuesto especial a la regularización no se puede deducir del impuesto a las ganancias ni puede ser considerado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Es más, estos fondos depositados que generan este impuesto especial, con esos fondos depositados de la tenencia, tampoco se pueden utilizar para pagar justamente el impuesto. Es decir, exclusivamente se tiene que utilizar para la inversión en las obras. Bueno, aquí tenemos otro cuadro donde aparece cómo se van afectando los fondos de ese dinero que teníamos existente al 23 de agosto, que era la fecha de vigencia. La cuenta en que debe ser depositada, esta cuenta Second-AR, en un banco. En el caso de ser moneda extranjera, que esa moneda extranjera esté en el colchón o en la cuenta bancaria del exterior, en la medida que sean fondos líquidos a esa cuenta, la cuenta especial en dólares y después la aplicación que tiene esa cuenta en dólares que puede ser convertida según el MULC o utilizada en títulos públicos argentinos, tanto en moneda extranjera como en pesos, para luego convertirlo en pesos y destinarlo a la obra. Aquí la reglamentación ha superado una limitación que tenía la ley cuando hablaba de esa afectación por única vez. Esto quedó saneado por vía reglamentaria, y entonces esto da la posibilidad de que esa afectación fuera parcial, de tal manera que el contribuyente podría comprar los títulos, vender esos títulos, hacerse de los pesos y destinarlo a la inversión de obras. Por ejemplo, en el caso que el contribuyente disponga a hacer una inversión en el pozo, donde ahí va a tener un pago a cuenta, va a tener cuotas mensuales y de esta manera puede perfectamente parcializarlo. En definitiva, del depósito de los fondos, volvemos con esto, va a la cuenta especial de depósito, a la SECONAR, las entidades financieras, en la forma y plazos que establezca la FIP y el Banco Central, y esa aplicación de fondos que habíamos dicho que podía ser en dólares o en pesos, se puede aplicar transitoriamente a la compra de los títulos públicos nacionales e invertirlos en proyectos de inmobiliarios. La afectación siempre destinado a los mismos proyectos inmobiliarios. Dicho de otra manera, una vez que tengamos el depósito en la cuenta especial, yo puedo mantener depositados en cuenta de origen, ya sean pesos o en dólares,
Puedo venderlo en moneda extranjera en el MULC, situación obviamente no recomendable por las diferencias de cotizaciones, o la tercera alternativa, como hemos dicho, la aplicación transitoria a la adquisición de los títulos públicos con su posterior venta con liquidación exclusivamente en moneda nacional para poder, en definitiva, poder afectarlos. ¿Cuáles son las formas de efectivizar las inversiones en proyectos inmobiliarios? Bueno, la forma de hacerlo, la forma de respaldar estas inversiones es a través del boleto de compraventa u otro compromiso similar, la escritura o los aportes a fideicomisos o la suscripción de fondos de comunes de inversión en el mercado primario, o los fideicomisos financieros con autorización de la Comisión Nacional de Valores. Estas serían entonces las formas que las normas reglamentarias establecen justamente para efectivizar estas inversiones. Un aspecto que es importante destacar, en la ley anterior, en la ley 27613, teníamos, además de la posibilidad del blanqueo, una serie de beneficios fiscales para los contribuyentes. La exención de bienes personales hasta 2 periodos, teníamos el pago a cuenta del 1% en bienes personales, teníamos el diferimiento en ganancias, en ITI. Bueno, todos estos beneficios de la ley 27613 no se aplican en este nuevo régimen de la ley, en este restablecimiento del régimen. Esto es, ¿por qué razón? Porque el título de la ley que se ha reimplantado es exclusivamente el título del blanqueo, de la regularización, pero no aquel que se refiere a los beneficios fiscales. Esto queda también consolidado en el decreto reglamentario, el decreto 556, en el artículo 5, cuando establece que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria, o sea, la regularización de su tenencia, no pueden acceder a tales beneficios. ¿Cómo, en definitiva, es la mecánica práctica para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto especial, tal cual establece la reglamentación de la AFIP? Tenemos que entrar en el servicio de normalización de tenencia de la ley 27613, esto lo hacemos con clave fiscal, y ahí registrar las tenencias que vamos a regularizar y su valuación con el formulario 1130. Una vez que tengamos todo listo, se dispara el botón fin de registración, se genera el volante BEP y ahí entonces se procede al ingreso del impuesto especial según la resolución 1778. Acá recordamos que no se puede hacer el pago de este impuesto especial con fondos depositados en la cuenta especial. Ahí vamos a tener por parte del sistema la confirmación del ingreso del sistema. Nos van a enviar en forma automática la declaración jurada con la información registrada e informada en la comunicación el domicilio fiscal electrónico, y el contribuyente, a opción del mismo, puede descargar la declaración jurada con acuse de recibo. Los efectos de la adhesión al sistema voluntario de declaración de tenencia. La ley establece que aquel contribuyente que se adhiere al régimen renuncia a cualquier procedimiento judicial o administrativo tendiente a reclamar con fines impositivos la aplicación de los procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Es decir, aquel que entre en el blanqueo tiene que renunciar a reclamar el ajuste por inflación en materia impositiva. Tal cual interpretamos en el régimen anterior, esto es para los hechos consumados y no para los hechos que con posterioridad se pueden dar, porque yo no podría renunciar a un hecho futuro. Esta es la interpretación que merece desde nuestro punto de vista el tema. Y hay un tema muy interesante para analizarlo, que son los casos en discusión que mantenga el contribuyente con la administración tributaria. Hoy,
el contribuyente puede estar manteniendo una discusión administrativa, una discusión contenciosa administrativa, judicial, el tribunal fiscal o cualquier instancia. Y estos contribuyentes que están en estas discusiones podrían ingresar en el blanqueo, obviamente, en la medida que se trate de una discusión que habilite el blanqueo. Ejemplo, si nosotros estamos discutiendo en el tribunal fiscal una determinación de oficio a través del cual la administración tributaria fijó un criterio determinado interpretativo, un criterio contable interpretativo, obviamente eso no puede ser origen del blanqueo y no podría entrarlo. Entonces, en los casos que sí pueda regularizar con carácter previo, debe hacer la manifestación de la voluntad de allanarse, desistir, renunciar a toda acción y derecho y presentar los formularios correspondientes para poder allanarse, terminar esa discusión y ingresar el blanqueo. Insisto, una vez más, en todos estos casos, si bien aquí es muy amplia la norma legal, se tienen que referir a conceptos que sean objeto de regularización. Bueno, acá también lo que estamos haciendo una presentación es de los periodos fiscales, cuándo se hicieron las acreditaciones y la fecha de vencimiento. Y justamente hablando de los plazos para la presentación de la declaración jurada, acá tenemos que ver en qué régimen estamos, en el anterior o en el régimen actual de la 27679, porque en el régimen anterior existe un plazo especial que está fijado en marzo del 2023 y en la adhesión de la ley 27679 también ahí tenemos un plazo especial para considerar. En las situaciones de excepción, ya lo hemos dicho, las declaraciones de tenencias de los periodos mayo, junio, julio, no se cumplimentó el deber formal de presentación de la declaración jurada 1130 y entonces con carácter de exención y como norma transitoria aparece esta declaración, este nuevo plazo que sería el 30 de noviembre del 2022. La comunicación a 7269 del Banco Central, bueno, es una norma que habilita la cuenta especial, que debe ser a nombre y orden exclusivo de los sujetos consignados, cuentas abiertas al único fin de lo que estamos hablando, y lo importante es que se va a permitir más de una acreditación, quiere decir que el contribuyente en esa cuenta especial no solamente puede hacer uno, sino varias acreditaciones respecto de los cuales los bancos van a terminar informando a la administración tributaria. Vamos a analizar un poco este tema ahora, que son las posibilidades de regularización. Porque en la columna de la izquierda tenemos una serie de supuestos que no son objeto de regularización. Por ejemplo, los ajustes técnicos, que es lo que ya habíamos consignado. O las cuentas en el exterior que tengamos en títulos valores o similares, porque si tenemos un título valor, en realidad la tenencia es de moneda extranjera, es decir, tenemos que proceder a vender esos títulos, hacernos de la moneda, pero a la fecha de vigencia tiene que estar la moneda, con lo cual, si hoy quisiéramos liquidar esas cuentas en el exterior, no sería posible regularizarlo. Si tenemos bienes no declarados en el exterior, por ejemplo, inmuebles o, por ejemplo, acciones, tampoco podemos llegar a regularizarlo, como en el caso de sociedades del exterior, ni en el caso de pasivos ficticios. Fíjense, todos supuestos que el contribuyente podría estar discutiendo. Un caso muy particular es el de las facturas apócrifas, porque en realidad, respecto de facturas apócrifas, respecto del impuesto a valor agregado, bueno, vamos a ver que esto es posible regularizarlo, pero en la medida que se trate, porque si estamos hablando de operaciones reales, en el caso de operaciones reales, partimos de la base de que hay un bien realmente
que hay una simulación parcial porque aparece otro proveedor, pero que el pago efectivamente ya se hizo, con lo cual el dinero no está líquido y por lo tanto no habría posibilidad de regularizar en esta situación, como tampoco, obviamente, en el caso de retenciones o percepciones practicadas o no ingresadas. ¿Cuándo podríamos utilizar este blanqueo en la práctica? El impuesto a las salidas no documentadas de operaciones no reales es posible entonces hacerlo. En el caso de ventas o ingresos no declarados, porque ahí tenemos el dinero, la tenencia que vamos a regularizar, se podría blanquear. En las facturas apócrifas por los servicios u operaciones no reales, o sea, no existió directamente ninguna operación de compraventa y se simuló la misma con los pagos, con la facturación, esto podría regularizarlo, e inclusive las cuentas en el exterior con cuenta corriente o similares. En definitiva, el caso más común que tenemos en la práctica, que son las discusiones de facturas apócrifas, el tema que tenemos que analizar es si la operación es real, o sea, un caso de simulación parcial. Si esto es así, la AFIP nos ajusta exclusivamente el IVA, pero por esta razón no se puede blanquear, porque justamente al ser una operación real, los pagos ya fueron realizados a quien correspondería. En el caso de operaciones no reales, donde la simulación es total, la AFIP nos ajusta el IVA, ganancia, salida no documentada, y en este caso el blanqueo alcanza a la totalidad. Esta sería un poco la parte práctica del tema. Respecto a los sujetos que regularizan, ya lo dijimos, es la renuncia a promover todos los procedimientos judiciales con fines de la actualización, y aquellos que han promovido tales procesos con anterioridad, o sea, actuaciones que tienen en marcha sobre el reclamo del ajuste por inflación ante la vigencia de la ley el 22 de agosto, deben desistir de esas acciones, y el pago de las costas y gastos causídicos se expondrán en el orden causado, es decir, cada uno pagará lo suyo y el fisco va a renunciar al cobro de las multas que hubieran correspondido. Bueno, aparecen exclusiones subjetivas, esto es exactamente igual que teníamos en la ley anterior. Básicamente acá lo que nos interesa en materia de delitos por evasión, que la sentencia firme sea una sentencia firme y con anterioridad a la vigencia de la ley. Y en los beneficios que tiene esta regularización, el mismo esquema que ya conocíamos antes. O sea, si estamos hablando de ganancias, salidas no documentadas, ITI o el impuesto al cheque, el monto, la renta imponible, y aquí lo que va a estar beneficiado es el importe equivalente en moneda nacional de esa tenencia nacional o extranjera. Y en el caso del IVA tenemos que aplicar esta formulita donde para obtener el monto de las operaciones liberado o beneficiado tenemos que salir del valor de la moneda exteriorizada y eso multiplicando por la relación entre el monto total de las operaciones declaradas o registradas, esto es en el caso que no estuvieran declaradas, sobre el monto de la utilidad bruta del periodo que se pretende liberar. Es decir, la clásica fórmula que conocemos en los blanqueos. En el caso del impuesto a los capitales es por el incremento de los bienes. En el caso de delito de lavado de activos, tenemos que considerar que esto, como ocurre normalmente, está excluido del régimen de regularización. Todo el tema de lavado está excluido del régimen de regularización, a tal punto que no se aplica en la liberación las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado, entre los cuales podrían estar los bancos, los escribanos, contadores, etcétera, en la medida que estén vinculados al tema de lavado. Existe una norma de dispensa de la denuncia penal, o sea, la autorización a los funcionarios que no hagan la denuncia penal
tanto para la FIP como el Banco Central, en la medida, obviamente, que regularicen las obligaciones tributarias. Aquí tenemos que considerar que, dado que el tema de lavado queda fuera y que no queda beneficiado por ninguna norma, la FIP va a actuar como sujeto obligado. Bueno, el tema del secreto fiscal obviamente corresponde, y cerramos esta presentación con el puente de empleo. Y esto lo queremos cerrar para que ustedes puedan ver realmente las inconsistencias que muchas veces tenemos que observar del legislador. Este puente de empleo se refiere, habíamos dicho, a los beneficiarios de los programas sociales y empleo nacionales, para transformarlo en remuneración. Y de esta manera lo que se buscaba es que el empleador que contrate a uno de estos empleados con los planes podrán tomar ese monto de los planes como pago a cuenta y pagar la diferencia en materia salarial. Ahora, ¿qué aspecto es importante señalar acá? Tomando la estadística que se disponen, el guache y la tarjeta alimentar, el 95% de los titulares son mujeres. Y en el caso potenciar trabajo, los titulares mujeres son el 67%. Y en la actividad de la construcción, que lo promovido por este puente de empleo, los hombres son el 90% de los empleados. Si nosotros relacionamos los porcentajes primero y segundo, nos vamos a dar cuenta que prácticamente no tenemos un escenario para que se pueda producir este puente de empleo. Y por esta razón que observamos con detenimiento la reglamentación del decreto 551, que en realidad es una reglamentación no para la construcción, sino es una reglamentación para el régimen laboral en general. Esto es, para los empleadores que contraten nuevos trabajadores que participen en los programas sociales, educativos y de empleos. Dice esta norma que el empleador deberá imputar la asignación dineraria de esos programas a cuenta de la remuneración durante 12 meses, este es el plazo, 12 meses desde el inicio de la relación laboral, y tendrán los empleadores una reducción de las contribuciones del 100%, sin distinción de actividades para todos. Es decir, esta reglamentación no es para la construcción, porque obviamente en la construcción el régimen es como perdería obviamente sentido. Muy bien, hasta acá llega entonces nuestra presentación. Nos hemos